Y para nosotros analizar, yo creo que profundamente el Islam, como cualquier otra institución, se le tienen que ver dos cosas: su fundador y su historia. Claro que sí. El que funda el Islam fue el profeta, un profeta, Mohammed. El profeta Mahoma. Mahoma. Que yo sé que a alguna gente que es musulmana le ofende que la hayan No, y le traducido. considerado también como el último profeta. Entre los profetas, el último profeta de los profetas. Y en realidad sí. Y aunque tampoco es que sea demasiado, o sea, haya pasado demasiado tiempo después de Mahoma, porque Mahoma es de los 600 después de Cristo. 637 específicamente. Imagínate, el nacimiento de él. la cosa es que a mí me parece que Mahoma, o sea, yo estaba investigando sobre él y me di cuenta que su vida no refleja la vida de un profeta. O sea, básicamente, tienen un patrón de comportamiento muy similar a Jesucristo al principio de su vida, porque no tienen muchos récords sobre su infancia. Ujú. Lo que tienen es cuando él ya estaba más grande. Y resulta que lo primero que cuentan de la historia de Mahoma, dicen que él estuvo 15 años con un sacerdote cristiano de los nestorianos, que fueron unos que se separaron de la religión católica porque negaban la Trinidad completamente. Ellos decían, no, la Trinidad no. No existe. No No, existe. no lo dice en la Torah, no lo dice en el Tenaj, no lo dice en la Mirra, no lo dice en nada. Y entonces, ¿por qué ahorita sí lo dice? Entonces, imagínate la influencia que tuvo Mohammed desde el principio. Un sacerdote protestante nestoriano con el cual él vivió 15 años. Y Mohammed, que tiene mucha polémica por haber tenido muchas mujeres, no se casó hasta que dejó de vivir con el sacerdote, cuando el sacerdote murió. Pero, o sea, básicamente Mohammed, tras del hecho, cuando él empezó su vida amorosa y a tener mujeres, imagínate que ellos hicieron un ataque a los judíos. Y su octava mujer, él la obtuvo como mujer y mató al papá, le mató al esposo, le mató a los hijos y se la llevó a vivir con él teniendo 6 años. Ella tenía 6 años. O sea, ahí es donde yo digo, o sea, por ese tipo de argumentos, ¿qué podemos decir del Islam? En cuanto a eso, Mahoma tuvo una visión, creo que fue a los 30 o a los 40 años. No, perdón. La primera visión que tuvo Mahoma fue a los 40 años. Y en la visión que él tuvo se describía así. Decía que esta visión lo atormentaba mucho y él quería hasta quitarse la vida, que quería asesinarse, y la esposa lo convenció de que no, de que escribiera, o por lo menos que le dijera a los escribas que estaban al lado de él, disponibles para él, que escribieran todo lo que esas revelaciones le hacían. Y según dice en el Corán, que la primera revelación de Mahoma se le presentó el arcángel Gabriel. El arcángel Gabriel. ¿De dónde viene este arcángel? ¿De dónde proviene este señor? Bueno, el arcángel Gabriel, como tú puntualizas, él estuvo educado por un sacerdote que conocía tanto del cristianismo como también del judaísmo. Quizás esta visión que le vino a él, la interpretación del arcángel, que también se le considera como una cífera, como la cifra del entendimiento. ¿Al arcángel San Gabriel? Al arcángel, Gabriel, perdón. claro que sí, a Gabriel, porque es el de la derecha, es el número 3 en cuanto a potestades celestiales, ¿me entiendes? Okay. Y podríamos decir que es el entendimiento, la sabiduría, dijiste. el entendimiento. El sí. entendimiento. O el conocimiento, perdón. El conocimiento. Okay. El conocimiento. Y se le presentó y dice que el ángel, le metió el brazo derecho en el corazón y se lo sacó a Mahoma. A Mahoma, ¿verdad? Y el corazón dice que era negro y lo tiró en un pozo y le dijo, y lo tiró en el pozo, lo enjuagó y se lo puso para atrás. Cuando se lo puso para atrás, el arcángel le dijo, ya estás libre de toda, no voy a decir de todo pecado, pero de todas tentaciones. O sea, ya tu corazón es limpio. Haz como yo te diga que tú hagas. Entonces, cuando sucedió eso, él estaba jugando con unos cuantos amigos, con unos cuantos niños, y los niños se fueron a correr y dijeron, hey, asesinaron a Mahoma, o Mahoma está muerto. Cuando vinieron de allá para acá, él volvió a la conciencia, o sea, volvió consciente y contó el sueño. Esa fue la primera revelación que tuvo Mahoma.
tú que contabas que tenía una vida sexual Sí, sí, sí. activa entiendes, una vida más o menos como el ejemplo de Jesús, etcétera, etcétera. Pero, en fin, a partir de los 40 años fue que él comenzó a recitar. Correcto, sí. A recitar, porque así es Porque lo que se llama el Corán. él tenía una cantidad de seguidores muy corta. Y hay personas que detractan al Islam y dicen que no es una religión de paz. Obviamente por los temas de los atentados, siempre hay ese estigma. Y al parecer, los textos radicales que incitan, según a los musulmanes, a cometer dichos actos, pasaron después de que Mahoma ya había cogido una cantidad de seguidores más grande, que ya tenía control de ciudades completas. Cuando él tenía esos controles de ciudades, ya él podía decir, maten a los apóstatas, a todos los que digan que no al Islam, y maten a todos los judíos o maten a los cristianos, y por eso hacían ese tipo de ataques. De ahí fue que sacó su octava esposa. Y de ahí entonces, de las decapitaciones a otras religiones, es que viene también el derecho a hacerlo. Entonces imagínate, antes de que él llegara a ese punto de fama, llamémoslo así, antes de ahí era todo paz y amor, básicamente en los relatos de Mahoma, en lo que tú dices. Que este dato yo quedé perturbado, el tipo era analfabeta, no sabía leer ni escribir. Bueno, algunos escritos sugieren que él era analfabeto, pero otros dicen que no. O sea, todavía no se sabe porque hay un párrafo. Ajá. Los musulmanes se enorgullecen de decir que la Torá es el único libro que no se contradice. Y cuando se habla de esa situación de Mahoma, de que era una persona analfabeta que no sabía leer ni escribir, hay en un párrafo canarónico donde él le dice a uno de sus siervos, préstame papel y pluma para yo escribir este pensamiento que tengo. No recuerdo bien, pero le estaba leyendo el citado en el Corán. Y por eso también hay una distinción en cuanto a si ustedes tienen los escritos verdaderos de Mahoma o nosotros tenemos los escritos reales de Mahoma. Sí. Recuerda que hay una parte que fueron el yerno de Mahoma. Los seguidores de Mahoma Sí. se dividieron. Los seguidores de Mahoma, que eran los que escribían las revelaciones, se quedaron con la visión ortodoxa suní, ¿entiendes? Y se quedaron muy apegados en cuanto a lo que es la yihad o lo que es, ¿cómo te digo? El deber, porque muchas Correcto. personas malinterpretan la yihad y piensan que la yihad significa guerra santa, pero en realidad eso es un término político. Según el Corán surgió oficialmente muchos años después de la muerte de Mahoma. Correcto. Y lo que sucedió fue que uno de los del califato se hicieron todas esas guerras porque a nadie le dejó el poder. Y uno de ellos, el que tomó el poder, él decidió decirle a todas las personas que tenían las versiones del Corán diferentes que por favor les dieran todas las versiones que tenían. Digamos que le dieron 10 versiones. Él escogió cuál era la que le gustaba más y las otras las desechó. Entonces por eso es tan difícil saber si él era analfabeto o no. Exacto. Y además que, según lo que cuentan las historias, él se paraba en la montaña a predicar y la gente se acercaba. Ahí fue cuando ya, o sea, después de ese momento, del momento en que muere Mahoma y que se establece el califato, es que nace el Islam como Entonces, una el religión. Islam nace en el 613 de nuestra era. Eso Correcto. quiere decir 637 años después del cristianismo. Correcto. Y hay que hacer énfasis en que el Islam acepta a Jesucristo, a Jesús el Cristo, como un profeta. Como profeta Moisés, Adán, y hace relaciones, y ellos dicen también que eran musulmanes. O sea, el Corán habla de que esos profetas del Antiguo Testamento, ya sea de la Torá o del Tanaj, eran musulmanes y predicaban el Islam. Dicen algunos versos del Corán dicen eso. Claro que sí. Claro que sí. Porque ellos tienen, ahí es donde empieza la ideología. Por eso yo como Mohamed, yo todavía no he podido verlo desde un punto de vista imparcial. Porque cómo puede ser que hasta un punto él daba un mensaje de paz y amor y armonía, porque sabía que habían otros poderes en el reinado, y después de un tiempo empezó entonces a propagar la guerra, las decapitaciones, a empezar a exagerar el tema. Sí, pero del recuerda Islam. también que esa era una era de conquista. Si tú no conquistabas, tú eras conquistado. Tú recuerdas que ellos estaban bajo el yugo y bajo el hierro del Imperio Romano.
Y cuando el Imperio Romano estuvo debilitándose, entonces otras razas se vienen también afianzando, independizando. Ya el catolicismo se divide, como lo sabemos, se divide en diferentes, la Iglesia del Oriente, la ortodoxa. Exacto, la Iglesia de Roma, Sí. la Iglesia de Constantinopla. ¿Entiendes? Entonces ahí comienza la debilitación de Constantino cuando se vuelve loco, ¿me entiendes? Y no haya qué hacer, y la creación de la iglesia. Entonces ahí viene el resurgir del Islam, que se fue predicando poco a poco en esas tierras, se fue predicando, se fue propagando. Pero ¿dónde nace Mahoma? ¿Dónde nace Mahoma? Mahoma nace en Meca y muere en Medina, que hoy en día es Arabia Saudita. Correcto, sí. Después de Mahoma, ¿cuántos años después es que nace el Corán? No, el Corán nace después de 2 califatos. Perdón, 5 califatos después, ¿verdad? Que fueron 5 generaciones después de Cinco de generaciones. Mahoma. 5 generaciones después de Mahoma. Ya cuando el Islam se afianza como ley dentro de los musulmanes y también dentro de los persas y algunos algerios y algunos turcos y algunos kurdos, porque la religión lo que hizo fue unificar A todas, completamente todas esas tierras conquistadas. No en balde es la religión con más seguidores del mundo. Claro que sí, con No más en balde. adeptos, claro. Ahora, después del momento en que Mahoma murió, o sea, imagínate el pilar tan importante que era Mahoma para las personas de esa zona del planeta. Porque después de que él murió, fue que se empezaron a hacer las distintas interpretaciones de las palabras que él habían dicho. Y ahí es donde caemos siempre en el mismo hoyo. Que las religiones, hay una parte que es mística y otra parte que entonces se toma el tema literal. Y aparecen las divisiones en los califatos entre sunitas y chiitas. Y básicamente, o sea, los sunitas son los más ortodoxos, ¿sí o no? Ellos son los que se conocen como los radicales. Sí, y también fueron los profetas que acompañaron a Mahoma, o sea, no eran familia cercana de Mahoma. Correcto. O sea, no eran de la sangre ni del linaje. Como tú decías, él no dejó un sucesor después de él. Se estaban peleando de quién tenía la razón, quién era que tenía el verdadero Islam. Llega un día Mohamed, y eso tiene que ver con la interpretación de la Sharia Law. Mohamed fue a visitar a su hijo como cualquiera que va a visitar a un hijo. Él llegó a la casa y resulta que cuando llegó a la casa el hijo no estaba en la casa, pero sí estaba la esposa y la encontró ligera de ropa. Imagínate, todo el mundo espera que, uy, Dios mío, ¿qué va a hacer Mahoma? Y Mahoma le dijo que le agradecía a Alá por tremenda belleza. Y se fue. Entonces la mujer le contó eso al hijo y le dijo, uy, pero mira, tu papá, un radical, o sea, un profeta me dice eso, yo pensaba que me iba a matar. Entonces el hijo llamó al papá y le dijo, padre, o sea, explícame bien qué fue lo que sucedió. Y él le dijo, tu esposa es muy hermosa. Y por la gloria de Dios, tú te vas a divorciar de ella y yo me voy a casar. Wow. Y entonces la Sharia lo dice que depende de la interpretación, que si los padres se pueden a casar con las esposas de los hijos, si el hijo muere o si el hijo se divorcia de ella. Mire, para que ustedes tengan una idea, en Sabiduría Sinárquica hoy estamos marcando el aniversario, el 18 aniversario de lo que son los ataques a las Torres Gemelas o The World Trade Center que ocurrieron el septiembre 11 del año 2001, que cambiaron el curso de la humanidad. Vamos a hablar de eso, vamos a hablarlo. Usted piensa que es una teoría conspiratoria, usted cree que fue un trabajo de adentro, usted cree que fueron los saudis, usted cree que fueron los sionistas, usted cree que fueron los americanos. ¿Quién fue? Al Qaeda. Tenemos esta discusión aquí en Sabiduría Sinárquica, pero también queremos explicar cómo comenzó el principio, ya sea ideológicamente, sí, religiosamente, culturalmente, económicamente. Por eso estamos hablando aquí. No simplemente estamos hablando de Mahoma, ni de Alá, ni del Corán. Vamos a hablar también del Imperio Otomano, que jugó un papel muy importante. Es importante conocer la historia. Para poder entender el momento en que estamos viviendo ahora y lo que sucedió, por ejemplo, en el 11 de septiembre, hay que conocer cuál es la guerra que tiene Occidente con Oriente. Y el tiempo que tiene ya, el tiempo que tiene librándose, porque estas guerras no son de ahora, Kevin. La gente quiere quieren pintar algo que viene ocurriendo sin descanso.